A partir de este momento y durante 120 minutos, Agustín Aranda, Diego Fiori, Maricruz Moyano, Sole Pedrana y Claudio Sokolsky hacen Cana Bitácora. Un viaje de saber compartido, un programa dedicado exclusivamente a la planta milenaria. ¿Nos acompañan? Buenas noches, mi nombre es Agustín Aranda y esto es Cana Bitácora, un viaje de saber compartido. Lo hacemos todos los jueves, 21 horas, hoy un poquito más tarde, pero vamos hasta las 23 al 3413-886677. Pueden ir mandando mensajes. Estamos hablando, obviamente, vamos a hablar mucho de cannabis. Y paso a saludar primero al señor Federico Roberto Pasos en los controles. Yo siempre digo que no me gusta la idea de que nos opera. Pero está en controles, manos mágicas y encargado de la música y demás cuestiones administrativas del sonido. Saludar a Claudio Sokolsky en esta noche. ¿Cómo estás, Claudio? Hola, Agus, buenas noches a todos. ¿Qué haces, Diego Fiori? ¿Cómo estás? Todo bien, sirviendo agua. Sirviendo agua. Todo tranquilo. El verano instaladísimo. ¿O no, Maricruz, ¿no? Moyano? Tremendo. Vos estás Hace con mucho colores de calor, verano. yo Vos estás estoy con colores de verano yo estoy muy ya, veraniega. camisita liviana. Sí, muy bien, muy bien. Ahora Mari. viste que se le Una rompió tela de a cada seda. uno de los... Tiene un Sí, jardinero. ando con la mitad, porque hace mucho calor. Me vine en bicicleta. ¿Eso se llama bretel también? ¿O solo No. del corpiño? No, es una bretel? tira. Una tira. Es ahí la va. tira del jardinero. El jardinero. Bueno, pensé que era bretel del jardinero. del jardinero. Vengo a hacer tarea de la jardinería. prenda. Ahí Sí. está, vení, claro, Vengo a te hacer vestiste para la ocasión. ocasión. Claro, ok. ¿Vinculada al cannabis o no? ¿O otra, Sí, claro, vinculada al otras hierbas? cannabis. Sí, Bien. tocó la cosecha. ¿Tocó cosecha? Tocó Qué bien, cosecha, muy bien. tocó cosecha. Es una muy buena noticia. Y Bien. para el país, sí. La verdad que necesita sí. los Sí. dólares. Sí, exactamente. No. Diego Hoy Fiori. escuchaba al balanza mediodía la comercial. radio en la que está Diego Fiori, digamos, el programa. Es la misma, ¿eh? La Sí, misma Sí, radio. en la misma radio. El programa noticioso, decís vos. Claro, la parte noticiosa. Apuntes y resumen. Che, Bien. Reuters Apunte. tiró apuntes en ¿Apuntes? plural y Apunte. resumen en singular. Ah, Claro. ahí va, A ahí muchos va. apuntes, un solo resumen. Claro, porque siempre se me confunde como decías resumen. Bueno, Ahí va. ¿Por qué no hace el noticiero al mediodía? Un nombre Y ya más está, fácil. más fácil. Pero es re listo. universidad. Información a las 12. Es apuntes, Listo. apuntes plural, más allá de que en Rosario nos podamos Nos ocultar las las S. aspiramos, claro. Sí, por supuesto. Poneme Están todos más abajo del alta la monumento. cortina para que no se note que nos comemos las heces. Claro. Bien alta. Gracias, Federico Bien Roberto Paz. alta, claro. Dicen que todas las S que no pronunciamos están abajo del monumento a la bandera. Reuters decía, perdón, Diego Fiori. 52 mil millones de recaudación de cosecha. Lo que no quedaba claro, si habla de soja es imposible pensarlo, pues estaríamos hablando de una duplicación de los rindes históricos, pero podría ser un cálculo de lo que sería el 25 con todas las cosechas de todos los cultivos. Ah, mira. O Y- sea, una histórica a favor muy prometedora. Bien. Exactamente. Para cualquier gobierno, Ujú. eso es buenísimo. Esperemos que no Qué fugue, qué por suerte ejemplo. tuvo, porque el anterior, viste que hubo sequía y cayeron como un 50%. Exacto. A veces hay que tener suerte en la vida. A veces hay que tener Reconozcamos. suerte. Correcto. Lo bueno que eso, si le va a ir bien al gobierno, espero que le vaya bien al pueblo también. Me También. imagino. Y estamos Bueno, hablando de Efecto granos. derrame. Perdón, y estamos hablando de granos Eso, declarados. también. Por Ah, supuesto, bueno, eso te si iba no a le decir. preguntamos a Quaider. Buenas noches. ¿Están hablando del Faso? Bien ahí, dice el 4764. No, de soja. No, de soja, estamos hablando de soja, maíz. El pellet. Charlamos hoy a mediodía la Sí, chicharrita. ¿Cómo la incidencia de la chicharrita en el En el maíz? maíz, es Claro. terrible. ¿Qué es la chicharrita, perdón? Como la imaginas, que Sí. va, se posa en el maíz y pudre el marlo. Ah, mira vos. Sí, antes era, antes Sí. en época, yo creo Así, que lo así conté, de bruto. Sí, lo mirá, conté varias está muy veces, bien. pero como el público, Se renueva. Sí. no, sí, siempre el mismo, el nuestro que se va a renovar. No, pero mi primer trabajo, Barrani, Sí. de pibe, era ir a sacar el chamico al maíz. ¿Y el chamico es? El Para quienes chamico no era saben. un yuyo malo,
Una maleza. Una maleza que obviamente no hacía rendir bien. Ajá. ¿Y tenías que ir? choque. ¿Había guantes Íbamos- ahí? No. Qué guante. Claro. Ibas por ahí abajo, porque ya el maíz alto, ibas por los surcos y encontrabas y lo sacabas. Mira, No todos, claro. no todos. Nadie venía después de hacer una auditoría. Y difícil. Claro. Claro. Hoy tenés el dron, hoy es Hoy difícil. Hoy te no lo podés, echaban al toque. te queda bueno, Claro. ya no hay más chamico, creo, porque hubo una empresa que se dedica a producir estas cosas que no hacen mal y Los herbicidas. los eliminó por Porque no completo. Ah, está claro. Y ahora comemos ese grano nosotros. Sí, los herbicidas. No hay más, no. Esa maleza fue No, eliminada por fíjate los ese herbicidas. chamico. Mirá, Yo hace muchos años que Claro. te estoy hablando, hace 40 y pico de años. De esto. es un buen nombre, es un buen apodo para una persona, chamico. Bueno, los mexicanos lo usan mucho, Claro, chamaco. chamaco. Chamaco, claro. Ah, ¿y viene de ahí, viene de la maleza? ¿Qué No, sé no yo? sabemos. Y esa es una Eh, maleza que al menos el agropecuario no le dice no es muy amistosa, ¿no? No, pero sí me quedé pensando en lo Lo de que sí chicharra. mandar a los niños a sacar el chamico, bajar un K, eso es explotación. ¿Qué edad infantil. tenía? Esto, claro, vamos a la pregunta. tan No vamos a decir nada. 16. 16. 16. Bueno. Bueno. A ver, el trabajo rural, en líneas generales, y no ha variado mucho de 1000 años a esta parte, generalmente ha Por empleado supuesto. pequeños. Ujú, Preguntale sí, sí, a los claro. algodonales Claro. o algodoneros. Me quedé pensando mucho en lo de la chicharra. No sé si han visitado últimamente parques de la ciudad de Rosario, sobre todo el Parque Independencia. Y esto, a cuenta de semanas atrás, había un artículo que lo comentaba y lo desarrollaba, que tiene que ver con la presencia de una plaga en particular, que es Esa. una chicharra, Esa. que La lo, chicharrita. lo que genera es, para quienes estamos caminando, una sensación de que hay una llovizna, pero no es agua. En medio de Tampoco chicharra. es literalmente eso. Claro. Así que por favor... Y encima en eh, esta época con las tipas que van cayendo Claro. en el Parque Independiente, qué Ujú. linda que Qué son. Ay, linda. son las hermosas. flores. Que cambiemos de tema, porque la flor es muy bonita. ¿Cuál es? Una flor amarilla, tipa, hermosa. hermosa. Sí, sí, Una- sí. un árbol Bueno, muy grande. Tipo Cuestión- campanita más cerrada, ¿no? No, No. yo generalmente no me doy cuenta, me guío por el color y si hay varias juntas, Claro, hacen flor una de tipa, alfombra. pongo. Flor de tipa. Flor de tipa, Está te va a bueno. salir. Suena- Lilita Me sale. Carrió. Degenerado me puso. Ya acá la veo. Hermosa, claro. Sí, Sí, muy bonita. Y también la hoja Y es la está- época. es muy linda. Que... El árbol es muy frondoso, es Sí, uno de claro, los más por eso fue frondosos. elegido también. Y Sí, por Thais, ¿no? Claro, claro. El Es el paisajísta. que hace, el que para quien ha paseado en el caso del Parque de Independencia, y cuando está florido este árbol, además de su verde hermoso en las hojas, es el que te deja el camino amarillo Claro. para que vos vayas caminando. Empieza, los caminos, te digo porque lo caminé bastante al Parque Independencia, los caminos empiezan con el lapacho rosado, Ujú. Qué que es lo hermoso. primero que florece y cae, continúa con jacarandá y finaliza con las tipas. Qué importante para el urbanismo, gente que piense no solamente el diseño del parque, sino también qué flores, qué plantas va a tener ese parque, porque redunda en la experiencia de la persona que va y a después, bueno, disfrutarlo, ¿no? lo que las pérgolas con la Santa Rita gigante. Uy, qué No, hermosa la la verdad que hay Santa una... Rita. Amo la Santa Rita. Esto porque básicamente estamos hablando de esto para que no piensen que solamente hablamos de una sola flor, ¿no? Que tenemos conocimiento. Tenemos conocimiento. de Y si no otras lo iremos a flores. buscar, por supuesto. Lo que supuesto. está claro es que mucho conocimiento no vamos a encontrar en una calle Corrientes, ¿no? Que si No. encontrás un árbol... O una vedette. Claro, sí, en ese caso. Es más Una fácil. flor de tipa ahí, capaz. Claro, Ahí Ahí está. está. Tipa, ahí Media está. Lobato. Ahí está. Flor de tipa para una revista estaría buenísimo. La Yo verdad que sí. iría a un- Feminista. Sí, puede ser. Sí, Sí, flor de claro. tipa. Claro, flor de claro. tipa. Pero en este programa vamos a tener, vamos a hablar de cannabis, obviamente. Díganos. No, vamos a viajar a la capital santafesina porque mañana se va a realizar una jornada importante en materia de investigación y de ciencia, en donde van a participar investigadores y profesionales de distintas casas de estudio del país. Y obviamente organizaciones y la parte productiva que tiene que ver con el cáñamo, y después ya en la segunda hora nos vamos a volver a meternos en lo que tiene que ver con intervenciones durante fiestas en materia de reducción de daños con la gente de Efecto Séquito acá muy cerca en Paraná. Así que esa es la promesa que tenemos para este programa hasta las 23. Pueden mandar sus mensajes al 3413-886677 y de esta manera y con esta pieza musical elegida por el señor Claudio Sokolsky, pieza. FM Tango transmitiendo desde acá. Radio Universidad 103.3. Hay que pisarlo al tema, Agustín, dale. Ah, sí, Tenés que hay que- aprender a hacer ¿Y estas hasta cosas. dónde? Y un ratito, pero hasta que levanta. ¿Y qué digo? La y hora. tenés que decir la hora, la la temperatura. temperatura, la humedad. You get down, you're never running
going round in circles, and everyone knows your trouble, 'cause you read it in a big book, and now you're giving me the look. But just remember how we shook. And all the things we took. This town's the oldest friend of mine. Get up and we get down. We're always running around this town. And to think they said we never made anything better than this, 'cause we're always in small circles, and everyone thinks we're trouble. We didn't read it in a big book, didn't read it in a big book, big book. And now we're giving you the look, giving you the look, giving you the look. But just remember how we shook. And all the things we took. This town's the oldest friend of mine. This town. Seguinos en las redes del programa. Instagram, @SomosCanabitácora. Facebook, Canabitácora. Y si querés escuchar los programas completos de la primera temporada, están en YouTube. Búscalos en Canabitácora. Un viaje de saber compartido. ¿Todo bien? Apostar nunca es un juego. Rompe el silencio. Pedí ayuda. Canabitácora. Un viaje de saber compartido. ...34 minutos pasaron desde las 9 de la noche. Esto es Canabitácora, un viaje de saber compartido. Vamos hasta las 23 por Radio Universidad, el 3413-886677. Puedes dejar tu mensaje. Y ahora vamos a pasar a hablar con Eugenia Oliva, que es directora de la línea de cannabis en el Laboratorio de Estudio de Enfermedades Metabólicas, que está relacionado con la nutrición en la Facultad de Bioquímicas
y Ciencias Biológicas de la Universidad Nacional del Litoral. Ella también es investigadora adjunta de CONICET y parte de la organización de lo que va a ocurrir mañana, que es la segunda jornada de cannabis, avances a nivel provincial y nacional, que se va a hacer en la capital santafesina, bien digo, mañana viernes 6 de diciembre, y reunirá a profesionales de la investigación, organizaciones y personas vinculadas a la parte productiva de la planta. Toda esta introducción para decirte buenas noches, Eugenia, ¿cómo estás? Hola, buenas noches. Todo muy bien. Muchas gracias por tu tiempo. Estábamos buscando un poquitito la historia de esta segunda jornada y veíamos que la primera jornada fue en 2021, ¿no? Con un panorama normativo en términos de cannabis que era bastante distinto. ¿Qué expectativas tienen ahora de lo que va a ocurrir mañana? Sí, claro, la primera jornada fue, como vos decís, en el año 2021, fue una jornada mucho más breve, en donde solo participaron algunos grupos de la facultad y también vinieron disertantes, pero en mucho menor cantidad. Ahora son más de 23 disertantes que contamos mañana en la segunda jornada de cannabis en la FBCB, avances a nivel provincial y nacional. Los disertantes vienen de Buenos Aires, Bahía Blanca, de diferentes puntos de la provincia de Santa Fe, así que bueno, estamos muy contentos de recibir a todos. Está buenísimo. Eugenia, vos vas a estar en la primera mesa que está dedicada a la parte de investigación básica junto a otros investigadores e investigadoras. ¿Querés adelantarnos un poquitito en qué estás trabajando? ¿Qué vas a compartir en esa mesa? Sí, claro. Bueno, mi línea de cannabis desde el año 2020 se enfoca principalmente en el estudio de diferentes aceites de cannabis sobre patologías asociadas con el síndrome metabólico, que es este síndrome metabólico es una patología muy conocida actualmente que involucra diferentes alteraciones desde la hipertensión, la obesidad, la resistencia a la insulina, la dislipemia, el estrés oxidativo, la enfermedad de hígado graso no alcohólica, que en los últimos años ha crecido notablemente su prevalencia. Entonces, bueno, lo que vamos a mostrar son los resultados que tenemos a nivel preclínico en este modelo experimental, los avances a nivel de la extensión, la vinculación y la transferencia de nuestro laboratorio. Eugenia, buenas noches. Claudio te saluda. ¿Cómo estás? Vos sabés que de todas las Buenas patologías que mencionaste, creo que hay un par que no tengo. ¿Sí? Un par que no Bien, tengo. Soco, bien. Y bueno, pero hace muchos años estoy medicado como corresponde. Y hablabas del uso del aceite, ¿no? La investigación está centrada en el uso del aceite para tratar de disminuir, supongo, los avances de cada una de estas patologías que mencionabas. Sí, sobre todo lo que nosotros estamos probando como primera instancia es prevenir el desarrollo de estas enfermedades. Le damos conjuntamente a los animales una dieta con dieta rica en sacarosa, que favorece todo el desarrollo de este síndrome, y conjuntamente le damos diferentes aceites de cannabis. Por ejemplo, uno rico en THC, rico en CBD, con ratios 1:1, 2:1 y 3:1. Eso es lo que vamos avanzando en los últimos años, y los mejores resultados lo tenemos cuando son los ratios 1:1, 2:1, son los principales resultados beneficiosos que hemos visto. Ajá, bien. ¿Qué animales, perdón, me quedé pensando porque hablabas de animales, ¿qué animales usan para la experimentación? Es un modelo experimental con animales, son ratas machos de la cepa Wistar y también hembras, que bueno, es un laboratorio habilitado, son estudios a nivel preclínicos y diríamos con todo el aval institucional y del Comité de Ética para realizar los estudios en investigación básica. Luego lo que queremos hacer es trasladar estos resultados para que los médicos que también vienen a estas jornadas puedan empezar a ver los efectos que tienen los aceites sobre las patologías del síndrome metabólico, porque generalmente se utilizan para otras patologías los aceites. Me parece que... ¿Para qué patología? No saber. Perdón, Se cortó cortó un poco. Sí. Eugenia, ¿nos Sí. escuchás? Ahí ¿me preguntarte escuchás ahí? de qué patologías estabas hablando. ¿Sí? ¿Estamos con algún Sí. problema de conexión? ¿Te parece que hagamos Patologías conexión asociadas por al teléfono? síndrome metabólico. Bien. Eugenia,
No sé Sí. si, bueno, nos está ¿Sí? escuchando, vamos a intentar Sí. porque tenemos problemas con la comunicación. A restablecer Cortamos la y comunicación. vamos a restablecer la comunicación mientras nosotros seguimos conversando básicamente de el tema de patologías. Me pareció muy interesante hablar de prevención. Claro. Sí, ¿No? y aparte, Porque, digamos, a ver, en qué momento de tu vida que te puedan descubrir que podés tener alguna de estas patologías, que son, obviamente, son creo que de las más comunes de las que mencionaba, ¿no? Hipertensión, la dislipemia, que es el colesterol. El colesterol, claro. Bueno, después hablaba del hígado graso, no solo por el alcohol, sino el hígado graso puede Por ser la forma por de otra, comer. Sí, claro. exactamente, ¿no? Y que son, bueno, las más asociadas incluso después a causa de enfermedades más graves, ¿no? Como puede ser, bueno, diabetes. Sí, también enfermedades dijo, crónicas, ¿no? digamos, es el inicio de las enfermedades crónicas. Hablábamos con Eugenia Liva, que es directora de la línea de cannabis en el Laboratorio de Estudio de Enfermedades Metabólicas, y nos contaba un poquitito de lo que hacía en términos de investigación básica. Y al final de esa última respuesta, de verdad nos contaba, para quienes no entienden la idea de investigación básica, lo que hace es generar argumentos, base sólida científica, para que después los profesionales de la salud puedan realmente tener la confianza en abordar en la parte terapéutica con aceite de cannabis, en este caso la prevención y el tratamiento de estas enfermedades. Bien. Pero Ahí aparte viene- me parece interesante esto, ¿no? De que está haciendo en un laboratorio que está autorizado, que es un estudio preclínico, Ujú. que ayuda a poder, digamos, a construir evidencia que digamos, que tanto se piden, Ujú. por lo menos en infancia, por ejemplo, lo pienso, se pide muchísima, o hay muchos recaudos a la hora de indicar cannabis, por esto, por la falta de evidencia clínica que hay, porque evidencia científica hay un montón, pero bueno, digamos, poder llevarlo a esta instancia de probarlo en animales, probarlo en personas, digamos, hay Sí, hacer toda la una tarea. cuestión, digamos, importante ahí, que bueno, nada, está excelente que en este contexto de recortes por todos lados se pueda estar impulsando desde un lugar, desde lo público, si se quiere, la universidad, estas investigaciones. Ujú. Claro. Ahí retomamos comunicación con Eugenia Liva. Eugenia, ¿estás ahí? Sí, estoy acá. Bien, justamente estábamos hablando de lo que significaba una investigación básica. Diego te preguntaba respecto a las patologías, si las podías repetir solamente para que la audiencia pueda saber de lo que estamos hablando. Bueno, son patologías que involucran al síndrome metabólico. Dentro de ellas son la obesidad central, la hipertensión, la dislipemia, que es el aumento de lípidos en sangre, triglicéridos, colesterol, la enfermedad de hígado graso no alcohólica, que es la acumulación de lípidos en tejido hepático, el estrés oxidativo, la inflamación. Son todas, diríamos, patologías o complicaciones asociadas al síndrome metabólico, que es, como les dije, en los últimos años ha aumentado considerablemente su prevalencia a nivel nacional y mundial. Totalmente, me parece que esto tiene que ver también con la alimentación, que bueno, nada, es uno de los eslabones básicos dentro de la salud y que justamente no se aborda. ¿Tienen algo, digamos, ha desplegado algo que tenga que ver con eso, con la alimentación, la investigación? Sí, claro. Nosotros desde hace muchísimos años el laboratorio viene estudiando diferentes intervenciones terapéuticas, desde el aceite de cannabis, diferentes compuestos bioactivos como la semilla de chía, un montón de compuestos que pueden prevenir estas alteraciones. ¿Por qué? Porque la mala alimentación o la alimentación no saludable, si podemos decir, y el sedentarismo favorecen el desarrollo de todo lo que son las alteraciones presentes en el síndrome metabólico. Y nosotros a través de nuestras investigaciones tratamos de ver mediante alternativas naturales cómo poder prevenirlo, de que se desarrolle, ¿no? Y también revertirlo. Vos sabés, Eugenia, que estaba pensando en todas las enfermedades producidas por este síndrome metabólico, y digo, bueno, a cada una de ellas también le corresponden una serie de fármacos desarrollados por la industria desde hace muchísimo tiempo. Claro, pastillas hay. Esto, claro, esto cómo lo pensás que puede llegar, sabemos las presiones de la industria, esto no es nada nuevo, y cómo pensás que puede definirse el futuro en este sentido una vez que se pueda llegar a lograr esta evidencia clínica que están buscando. Sí, claro, nosotros lo que pensamos es que esto podría ser como una ayuda a toda la terapia, o sea, generalmente este tipo de personas tienen una polifarmacia, diríamos una cantidad de medicamentos bastante grande, si tienen varias de las patologías que describí.
Entonces esto sería como una ayuda, una ayuda complementaria para evitar tomar tanta medicación. No digo que sea la cura, pero que sí va a ayudar muchísimo, como otras evidencias que nosotros hemos tenido con otros, como les digo, componentes naturales de la chía o de otros componentes, como también tiene el aceite de cannabis, y en este caso nosotros lo planteamos así, como una ayuda complementaria al tratamiento. Y bueno, si es muy buena, porque hemos tenido médicos que nos han llamado, que un paciente han mejorado notablemente los niveles de glucosa y demás, bueno, en un futuro se podría ver la opción de sacarlo, pero principalmente nosotros lo vemos como una ayuda complementaria al principio. Bien, clarísimo. Te quería preguntar por el origen de estos aceites con los que están, digamos, llevando adelante las pruebas y los testeos en este ensayo que están realizando. Bien, bueno, en un principio nosotros la línea la empezamos en el año 2019-2020, donde todavía estábamos en la pandemia, sobre todo en el 2020 era bastante más complicado en su inicio. Iniciamos con los aceites del grupo del doctor Andrinolo de CONICET, porque solamente en su momento estaba permitido hacer estudio de CONICET a CONICET con el envío de aceites y demás. Así que hicimos con la cepa CAT1 del doctor Andrinolo, que es una cepa que tiene CBD THC 2.1, y después realizamos estudios con los aceites de una empresa de la provincia de Santa Fe que se llama Nisor SRL, en donde está habilitada para fitomejoramiento, y ellos nos han provisto los aceites para otro proyecto en donde evaluamos diferentes composiciones de aceites, como te digo, rica en THC, CBD, 1A1, 2.1 y 3.1. Después también hemos recibido una cantidad de aceites de otras ONG y también de la provincia, como por ejemplo anteriormente el PICAN, en donde hemos realizado servicios para organismos públicos o privados, en donde probamos diferentes aceites también en el modelo. Y no solamente aceites, sino que también estamos ahora incursionando en lo que es el grano de cáñamo u otros tipos de biomasa de la planta. Ay, gracias. Me robaste la pregunta. Te estaba por preguntar, digamos, justamente por el aceite de semilla de cáñamo y tal. Para que recordemos, sí, Nisor es la quien genera, digamos, la genética Aromito acá en Santa Fe. Claro. Digamos, esa misma empresa. Hemos hablado con ellos. Sí, en Santa Fe, hasta el momento, diríamos, en la ciudad de Santa Fe, fueron uno de los primeros que tenían la variedad habilitada, y bueno, nos dieron el aval de la facultad para trabajar con su empresa. Hablamos con Eugenia Oliva, quien es organizadora de la segunda jornada de cannabis, avances a nivel provincial y nacional, que se va a dar mañana en la capital santafesina. Arranca tempranito, hay varias mesas. ¿Me querés contar un poquitito? Porque hay también mesas sobre control de calidad, de cáñamo y producción, bueno, y los proyectos de extensión que tienen que ver con la parte de la comunidad, las organizaciones. Claro, sí, la jornada, la verdad que estamos muy contentos por todos los disertantes que nos han dado su aval para participar, y ya muchos de ellos están en la ciudad de Santa Fe. Son más, como te dije, 23 disertantes. Son 5 mesas. La primera mesa es de investigación básica, luego sigue la de control de calidad, luego está la de cáñamo e industria, ONG y políticas públicas, y cannabis y salud. Son 5 mesas. Tenemos ya más de 200 inscriptos, porque la inscripción a la jornada fue gratuita, así que los esperamos a todos a partir de las 8:15 de la mañana con las acreditaciones, y a las 9 horas va a ser el acto de apertura de la jornada con la decana de la Facultad de Bioquímica y Ciencias Biológicas, y ya luego comenzará con la primer mesa. Vamos a contar con 2 breaks, 2 cafés y también va a haber tiempo para el almuerzo. Va a ser de 9 a 18 horas. En el aula magna de la Facultad de Bioquímica. Clarísimo, nos queda cerca, son Una 2 horas de pregunta, viaje. ¿se transmite? Esa es la pregunta. Claro, Esa es la pregunta. Gracias. Se transmite, pero puede estar grabado. Se grabará. No tenemos la versión, digamos, para hacerlo híbrido, ni tampoco virtual. Es solo presencial por esta oportunidad. Eugenia, te pregunto justamente en este contexto y con este nuevo gobierno, ¿cómo impacta el nuevo gobierno en lo que vienen haciendo ustedes en la Universidad del Litoral? Bueno, como ya saben, y muchos han escuchado en las noticias con respecto a CONICET y las universidades, nos estamos pasando un muy buen momento.
pero bueno, con respecto a mi laboratorio puntualmente, nos han sacado, diríamos, un proyecto de nación del programa de cannabis del ex-MinSit, en donde hemos recibido solamente el primer desembolso, el segundo desembolso lo estamos esperando, pero sí es de destacar, y quiero valorarlo a eso, la inversión de la provincia de Santa Fe, particularmente de la ASACPEI, en donde sí nos han adjudicado varios proyectos en la línea, y bueno, gracias a eso estamos este año bastante bien con respecto, podemos seguir investigando. Eugenia, ¿Qué organismo mencionaste, Sí. perdón? ASACPEI, la Secretaría de Ciencia, Tecnología e Innovación de la provincia de Santa Fe. De ellos sí hemos recibido bastantes subsidios y bueno, es con lo que nos estamos, diríamos, bancando este último tiempo. ¿Y cómo Y ves? también con los servicios a terceros que realizamos. Claro. No, porque mencionaste antes el SITCAM y bueno, tenemos entendido que no el estaría SITCAM funcionando, por ahora no. digamos, eso es como una de cal y una de arena, ¿no? Claro, el SITCAM por ahora no, pero bueno, hay perspectiva de algún cambio. ¿Sí? Pero ¿Tienes sí hemos información? hecho Qué bueno. No, o sea, oficial no tengo, como para dar por acá, pero bueno, esperemos que se pueda solucionar eso. Sí hemos hecho en la anterior gestión un servicio al SITCAM, y bueno, ahora sí también nos han subsidiado algunos proyectos, así que bueno, la verdad que por ahora es al lado de otras instituciones en otras partes del país, la provincia de Santa Fe sigue apostando a la ciencia a pesar del momento que estamos pasando, ¿no? Bien. ¿Podemos repetir, digamos, los servicios que brindan el laboratorio? El laboratorio para tenerlo presente? Sí, claro. El laboratorio es el LENREM de la Facultad de Bioquímica y Ciencias Biológicas, y los servicios que brindamos son a todos organismos públicos, privados, ONG, empresas que quieran probar sus productos, ya sean aceites de cannabis, grano de cáñamo, raíces o lo que les interese. Lo podemos probar tanto en modelo de animales controles como el modelo de dieta rica en sacarosa, que es el modelo de síndrome metabólico, para evaluar, ya sea en el modelo control, si tienen algún efecto tóxico a nivel hepático, cardíaco, que no, o sea, ustedes quieren evidenciar que no tenga ningún efecto tóxico, lo podemos hacer perfectamente en diferentes tejidos, y también evaluar las propiedades terapéuticas que tenga la materia prima que ustedes quieran evaluar en el modelo experimental. Bien, interesante. Te quería preguntar también por los tiempos de los resultados de estos análisis, porque no sé, pienso en la cromatografía, que muchas veces uno la lleva, por ejemplo, acá a principio de mes, y en el mismo mes o mes y medio uno ya tiene los resultados de eso. En este caso, ¿cuánto tiempo sería más o menos? Y también el protocolo experimental es 21 días, así que como máximo 45 días, 60 días como máximo si piden algunas cosas más. Lo que sí tienen que tener en cuenta de avisarnos 2 meses antes cuando quieran realizar el servicio, porque hay que pedir con ese tiempo de anticipación los animales a la Facultad de Ciencias Veterinarias de la UNL, que están todos habilitados también para este fin, diríamos. Clarísimo. Eugenia Liva, directora de la línea de cannabis en el Laboratorio de Estudio de Enfermedades Metabólicas, ahí en la Facu de Bioquímica y Ciencias Biológicas de la Universidad Nacional del Litoral. También es investigadora adjunta del CONICET, y mañana va a estar en la segunda jornada de cannabis, avances a nivel provincial y nacional, que se va a dar en la capital santafesina. Quienes estén cerca, por favor, vayan, disfrútenla un montón. Eugenia, muchísimas gracias por tu tiempo. Bueno, gracias a ustedes. Y muchas gracias por las preguntas que me hicieron, súper interesante la nota, así que les agradezco. Muchas gracias a vos. Hasta luego. Eugenia Liva, de la UNL, mañana, quienes estén cerca, por favor, ahí. Vamos. Mira, ahí está, ya está armando el mate, acá hay mucho mate, tenemos mate. Está Resulta cerca, interesante. Yo iría cuando ya estén los aceites aprobados, así dejo de tomar tantas pastillas. Bien, ¿No? Eso es tremendo. Está muy bueno. Pero aparte, digamos esto, la polimedicación, es interesante la pregunta que hiciste sobre, bueno, cómo disputa uno acá con cannabis. ¿Podemos decir multimedicación? Decir Poli, te da como... No, va. ¿De poli de polis? De poli, claro. De poli. Sting. O polis. Estamos diciendo poli. ¿No? Poli, multi, ¿te gusta más? Sí, me suena menos gorra. Pluri. Pluripastillero. Multi. Pastilla del abuelo. O sea, así,
cómo Bien, son, llegando a las 10 de la noche. en ¿Vamos esta a hacer edición. el recreo? Sí, pero pará, A ver. antes no hicimos lo que hacemos todas las veces que empezamos el programa, decir que esta es la edición número... 90. No. No ¿No jodas. llegamos al 90 No. todavía? Y de hecho, vamos a llegar, Bueno, antes de esa- que cierre este año, ¿Qué a los somos? 90. 89. 88. Hiperinflación. Alto Hermoso. escándalo. 88, La- ¿qué es en el la línea 88? histórica. La alto hiperinflación. escándalo. Vamos, a ver, apuesten. ¿Qué La es el hiperinflación. 88 en la quiniela? No, la hiperinflación. 88. Claro, la previa Tirá, sería. pero tirá lo más loco, no le vas a pegar. Lo más loco. ¿ya buscaste? Sí, ya Pero ¿en qué Estamos calendario hablando de ese? objetos. No, dejá el celular, ¿no? De No, 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 objetos, estaba- objetos, sensaciones, Eh, animales. Tirame una. Estamos A ver. intercambiando con algunos compañeros lo que está Me pasando. suena en como la- que son en la huevos, pero el sesión, huevo no la es el sesión de diputados. 00. Sí, el doble. Bueno, Está no, aprobado suena eso, huevos. ¿no? Sí. Todavía no están hablando. Hable- Mirá quién está hablando, no te lo voy a nombrar al aire. Un bote. Un Un bote, el barco, número tipo. 88 para quienes Si están lo, escuchando. si lo hemos padecido este hombre. En Oh. el medio están viendo lo que está pasando en la legislatura, Perdón, imagino. Bueno, 3413. el que hizo el proyecto para felicitar a los polis que Exactamente. reprimieron en Exactamente. Bien. La Acá legislatura. Estamos hablando de la reforma constitucional. Bien. En este momento está sesionando la Cámara Baja, la Cámara de Diputados. Hoy, sobre las 18 horas, en la Comisión de Asuntos Constitucionales, aprobaron el texto acordado que le pide a ser votada con la intención de reformar la Constitución de la provincia de Santa ¿Te Fe. vas a presentar como asambleísta constituyente? No tienes que estar afiliado a un partido, te tienen que proponer un partido. Sí. Sí. Bueno, Claro. después vamos a Ponele ver que la puedas, letra chica. estuvo acá. Si no le pedimos a alguno que tiene un sello, total hay un montón. Aquí lo alquilamos. ¿No? Eh, Qué bien ahí- que le ahí te fue cuento- con ahí te eso. cuento un revuelo. Estamos siendo un poco irónicos, pero No, no, déjennos, sí, no se lo tomen en serio, porque lo por tenemos favor. acá en Sí. el pecho y hay que sacárselo Y sí, sin dudas. de alguna manera. Podemos decir que entonces la reforma está, no cabe ninguna duda. Hubo acuerdo hoy en la Comisión de Asuntos Constitucionales, eso se lleva La al necesidad. Pleno. Hoy se vota la necesidad, La necesidad, claro. de armar la reforma. Los diputados piden, lo hizo a través del Ejecutivo en este caso, lo hizo en extraordinarias, Claro. revisaron toda la Constitución de la provincia, los 116 artículos, seleccionaron unos 40 que son los que tienen intención de modificación, por eso se habla de una reforma parcial y no total. Hay 10 proyectos presentados. 10 proyectos. 10 proyectos, Ah, no. 5 van hacia una línea clara. Esto lo resuelven los convencionales constituyentes, Ujú. más allá de las voluntades previas. Ujú. Pero esto es algo que, si bien embarra mucho la cancha, es una definición posterior. Bien. Y estamos hablando de si el gobernador proponente puede ser reelegido o no. Lo principal, lo más destacado de esa reforma, ¿estaría haciendo eso? Es lo que siempre es el nudo de si avanza o no avanza una reforma. Sí, ojo, las autonomías municipales, hay varios nudos. Hay varios nudos, pero por ejemplo, No la es uno autonomía, solo. la autonomía per se están todos de acuerdo. Sí, El tema pero- está en los límites de la autonomía. Por ejemplo, te pregunto, ¿vos permitirías que cualquier municipalidad de la provincia, Rosario, pero cualquier otra, pueda endeudarse sin pedir permisos al gobierno provincial, al gobierno En nacional? absoluto. En absoluto. So- No. tajante en esa No. decisión. Bueno, tiene que ir a debate. Bien. Sí, como Cava, digamos, que lo puede hacer. Lo puede hacer. El tema es que la recaudación de Cava, de Rosario, de Buenos Aires, Venado Tuerto, de Santa Fe, quise decir, Venado Tuerto, las 5 más importantes de la provincia, Rafaela. Rafaela, Reconquista, podrían de alguna manera responder. Bueno, Igual políticamente se abre un escenario incierto, en el sentido de que, bueno, haya alguna atisbo de oposición que, bueno, puede llegar a ser un grano, ¿no? A la hora de después empezar a conseguir acuerdos, porque ahora hay que ver cuántos constituyentes saca cada uno, ¿no? exacto. Es Que como una a- nueva votación, digo, que a son eso me refiero. 69 en total, Es una nueva 50. votación que puede pasar cualquier cosa. Puede pasar cualquier cosa, todos van a tener que salir a la cancha y a militar los convencionales, las listas de convencionales. Hagamos una de Canal Bitácora. Y tenemos que poner 50 y 19, tener 69, 50 que- una lista, y después... Con 50, ¿cuántos son en UPAC?
40. Bueno, mira, 40 Nosotros 3, 43, Ya te Fede, ¿te 43, anotás? sí. 44, Sí, nos bien. quedan 6. ¿Vamos a comprar voluntades? 3413-886677. ¿Cuántas podemos te comprar? sumo un dato para la que estás armando. En No, la que acá el estás. brazo armado Necesitas un Maricruz, 2.5% de los votos. Si Del superás el padrón, 2.5 ¿Del padrón? del o pa- de- de los votos emitidos. Ah, no, del Entendí que de los votos emitidos. Viste que no se sabe. Así se informa. Igual señoras y señores. esto se va a conocer rápido, porque es parte de los datos clave que se tienen que saber para poder convocar, que será en febrero Bien. la presentación Nosotros de las para tratar de diferentes evitar que la listas. gente se vuelva loca el año que viene con todo esto, en la próxima hora vamos a hablar de reducción de daños. Correcto, ¿Mm? correcto. Como para que la gente lo tenga en cuenta a la hora de... ¿no? Hay Sí, una sí, diputada que estuvo revoleando bosta por todos lados desde ¿Qué? hace una ¿De semana verdad? y ahora está papeando en Roma ahora esta diputada. Y lo que es cierto es que estuvo revoleando bostas en sus redes sociales en contra de la política en general, haciendo supuestas denuncias de venta de votos, básicamente tilingueando la política, con todos los adjetivos que utilicé, no te voy a dar el nombre, pero sí está claro que ahora continúa enlodando a su propio bloque y desde Roma acaba de va a publicar en sus sacar- redes sociales iba a que sacar un una montón denuncia de- contra Iba a Porfiri. sacar un montón de votos. Y justamente, porque esto empezó con cuál es el número de edición de Canabitácora, el número 90. 88. Sí, el número Cristo. 88, que es ¿Qué es? el Papa. El Papa, Y mirá. con esto nos vamos al Increíble. recreo de las 22 horas. Justo. Volvemos después para hablar con la gente de Efecto Séquito y reducción de daños. I want you to hit it. Hit it and quit it. I want you to oh mama, hit it. Hit it and quit it. I want you to oh mama, hit it. You got hit it and quit it. I want you to you can shake it to the east side. Hit it. You got hit it and quit it. Hands up and down and wanna move it all around. Hit it. You got hit it and quit it. Yeah. You can shake it for Jimmy or you can spread it all around. Hit it. You got hit it and quit it. You can shake it to the east side, to the west. You got hit it and quit it. You can shake it to the one you over there. Hit it, hit it and quit it. Got hit it and quit it. You gotta hit it and quit it. You gotta hit it and quit it. Quit it, quit it.
Canabitácora, un viaje de saber compartido. Estás en Radio Universidad 103.3, Radio UNR. Vamos a la tanda y en un rato volvemos. Marcos, ¿pagaste la cuota del viaje? Apostar nunca es un juego. Rompe el silencio. Pedí ayuda. Recuperamos el valor de nuestro patrimonio como nunca antes en la historia de la UNR. Trabajamos con un enorme esfuerzo para garantizar mejores condiciones de trabajo y estudio en todas las facultades, escuelas y dependencias. La universidad es de la comunidad que la sostiene, por dentro y por fuera de sus aulas, de los estudiantes, docentes y trabajadores no docentes. La universidad es nuestra, es tuya, es pública. Cuídala. Radio Universidad. 30 años en el aire de Rosario. Cambia tu auto con Banco Municipal. Subite a tu 0 kilómetro con la tasa fija más accesible. Pedí tu préstamo del Banco Municipal en municash.com.ar o en cualquiera de nuestras sucursales. Son solo 6 pasitos, Kini 6. 654321 Kini 6. Son solo 6 pasitos. Este miércoles el Kini 6 sortea un super pozo de 6.400 millones de pesos. 654321 Kini 6. Agenda nuestro número 3413-886677. No llames, es solo para mandar mensajes. Si conoces a alguien con un consumo problemático, existen más de 800 espacios y servicios de atención en Santa Fe. Recordá que todos los centros de salud pública tienen la obligación de asistir a todas las personas sin discriminación alguna. En Rosario podés contactarte con La Estación, un espacio municipal que ofrece alternativas de tratamientos, incluso a quienes ya tienen cobertura de salud. El número de teléfono es 4-808-797 y trabajan en Galvez 867 de lunes a viernes de 9 a... de la Greenfields, reafirmando su compromiso con la reducción de daños en contextos de nocturnidad. Para contarnos sobre la intervención de ARDA, Pablo Ferreira, integrante de ARDA, nos decía esto. ARDA estuvo participando de la Greenfields este año, de la edición 2024, después de muchos años de que no había una fiesta electrónica masiva en la ciudad de Buenos Aires. La última fue, como todos recordarán, la trágica Time Warp, donde el gobierno de la ciudad, junto con empresarios de la nocturnidad inescrupulosos y malos manejos de los equipos de emergencia, llevaron a por lo menos 6 muertes trágicas en el contexto de esa fiesta. Así que era un evento donde nos requería nuestra máxima atención. Así fue que desplegamos 25 promotores por todo el parque de la ciudad durante los 2 días, las 12 horas que duró el festival, atendiendo junto con el grupo de socorristas, el SEC, a los usuarios de drogas que estaban pasando una situación o algún malestar o alguna situación más grave, usando nuestro conocimiento justamente para poder abordar estas situaciones. Y dando información sobre todo, más que nada, acercándonos a la gente con información sobre drogas, interacciones de drogas, para que sepan que la información es lo más importante que un usuario de drogas puede tener a la hora de consumir, ¿no? Sí notamos un desmesurado operativo represivo en la puerta de Greenfields, con despliegue de la policía de la ciudad de Buenos Aires enorme, donde había más de 100 efectivos en la puerta, cacheando a la gente, sacando medicación psiquiátrica en algunos casos. Alguna chica nos denunció que les habían sacado una buscapina, labrando actas, sacando zapatillas. Alguna denuncia hubo también de alguien diciendo que lo llevaron adentro de un patrullero y le sacaron la ropa porque sospechaban que tenía algún tipo de drogas, alguna sustancia. Y lo que empezamos a ver es que esto, hablando con otros organismos como el Centro de Estudios Legales y Sociales, el CELS, de acá de la Ciudad de Buenos Aires, empezamos a ver, por datos que ellos tienen del Ministerio Público de la Ciudad de Buenos Aires, que este año creció en un 63% los delitos que ingresaron al Ministerio Público relacionados a infracción de la ley de drogas en situación de consumo. Hay un crecimiento y no nos parece casual que haya este despliegue, este operativo
estamos hablando de una nueva gestión de gobierno, la de Jorge Macri, y representa, según datos que pudieron procesar los del CELS, donde la fuente es el Ministerio Público, representa un 10% de aumento de estas causas con relación al año anterior. Así que es toda una situación que nos pone en alerta y nos hace estar pensando en un poco cómo empezar a velar por los derechos de esos usuarios de drogas. Abrimos entonces el capítulo que tiene que ver con reducción de daños. Escuchábamos a la gente de ARDA, a Pablo Ferreira, a quien le mandamos un abrazo grande, y nos contaba un poquitito de la intervención que habían hecho en Creamfields y también lo que había él mencionado como un operativo desmedido, desproporcional, de lo que tiene que ver con la gestión de Macri, pero no ese Macri, el actual jefe de gobierno porteño, el primo exactamente, Jorge Macri, y también nos estaba dando Pablo Ferreira algunas estadísticas respecto a cómo habían aumentado las causas iniciadas a personas por consumo o por tenencia. Vamos a seguir hablando de reducción de daños porque en minutos vamos a tener la palabra de Guillermina Ferraris, que es presidenta de Efecto Séquito. Para quienes quieren ya ir viendo un poquitito, agarren el celular, @Efecto Séquito. Van interiorizándose un poquitito en lo que hace esta asociación civil, entre otras acciones, intervenciones en fiestas, una hace muy poco en Carcanañá, pero bueno, vienen trabajando hace tiempo. Además, Guillermina es periodista de la revista Mate, revista que comparte con Tabaré Echeverría, por ejemplo. Es una de las revistas que yo más recomiendo en la actualidad en términos de contenidos de política de drogas y personas, porque la verdad está increíble lo que hacen. Un trabajo genial, muy pero muy bien curado, muy bien manicurado. Así que nada, recomendar la revista Mate. En minutos la vamos a tener a Guille Ferraris hablando de Efecto Séquito. ¿Cómo va la reforma, Diego? Mientras tanto, ¿cómo va la reforma? Mira, te digo ya mismo, está hablando, en este momento está hablando Martín Rosúa de la Unión Cívica Radical, que era concejal. Y está ganando de alguna manera lo que va a ser la reforma, porque se necesitaban para la aprobación de la intención 34 votos y se consiguieron de parte del oficialismo varios más. Bien. Mañana hay reforma en la provincia. Mañana tertulia no va a tener que ver con la reforma. No va a tener que ver con la reforma. Por supuesto que estaremos informando eso con un poco más de claridad por lo que está sucediendo ahora. Hay sobre lo que hablamos en el bloque anterior, hay uno de los hay denuncias y pedidos a uno de los diputados que lo investiguen y evalúen su conducta por la utilización permanente de elementos de la antipolítica. ¿De qué estoy hablando? De que hable de coimas, de venta de votos y esas cosas que se escucharon y que, bueno, le pedirán que dé explicaciones porque tiene que ver también con cuestiones vinculadas a la democracia y esas explicaciones, entiendo, serán muy importantes. Además, esto que venimos diciendo, lo grueso se va a debatir y eso se va a debatir y lo van a debatir convencionales constituyentes. ¿Qué tenés que saber vos, yo, que somos legos, que somos ciudadanos cualquiera? Que tenemos que votar listas de convencionales constituyentes. Lo más importante es saber a quién votar. Qué lista, que va a ser como si fuera como una lista única, la boleta única, la lista única. Sí. Boleta única, la misma situación que nos encontramos con las elecciones, vamos a repetirla para elegir, y bueno, según esas mayorías, la Constitución va a ir para el lado según lo que... Se arma toda una cosa, bueno, ustedes son muy chicos, no se van a acordar la del 94, no. La que reformó la Constitución Nacional. Habilitando la reelección. Políticamente es un momento interesante. Después, bueno, a veces los resultados no son los deseados, pero bueno, por lo menos hay que intentarlo, ¿no? Pero esta reforma, por ejemplo, va a sumar, a incluir, pensando en esto que está planteando Soco del 94, que ya pasaron 30 años y amerita una actualización mínimo. Sí, pero no vamos a andar todo el tiempo reformando la Constitución. Que pongámonos de acuerdo, hagamos una que dure 100 años como era antes. Pero ¿no? antes fue antes. Pero no hay motivos, hay motivos. En 94, por ejemplo, la Argentina era no digital. Por ejemplo. No existía internet.
Claro, un buen punto. Y así un montón de cosas que estoy robando al debate santafesino. Y- ¿Por qué es necesario reformar la constitución de la provincia? Bueno, se escucharon algunos legisladores. Con dos cuestiones también, estos puntos que comentaba, internet, digitalización, avances tecnológicos, etcétera, etcétera, redes sociales, ciberdelito, todas esas cuestiones hoy se mencionaron que van a ser contempladas en la Constitución de la provincia de Santa Fe. Pensá que son de la mayoría de delitos, inclusive de federales. La última, o sea que amerita sí, pensarlo. está bien. No, y pienso, la última provincia que reformó su constitución hace muy poco tiempo fue la de La Rioja. Ajá. Podríamos fijarnos ¿Cómo le qué fue? tal, porque fue bastante consensuada por lo que tengo entendido, no la leí, pero quizás podemos tener ahí una especie de espejo, ¿no? Claro. Vamos a buscar. Y de la reforma constitucional de Santa Fe, que se está tratando en este momento en la legislatura, volvemos a hablar de reducción de daños y estamos en comunicación con Guillermina Ferraris, técnica en comunicación social, periodista y presidenta de Efecto Séquito, la asociación civil. Guillermina, buenas noches, ¿cómo estás? Hola, buenas noches a todo el equipo. ¿Cómo se escucha? Bien, perfecto. Buenísimo. Contanos cómo nace Efecto Séquito y cuáles son los objetivos que se trazaron. ¿Cuándo fue que empezaron? Dale, bueno, está buena la historia de Efecto Séquito porque en realidad nace de lo que era la Agrupación Paranaense de Agricultores Canábicos, que es como la primera agrupación, activista canábica de acá de Paraná y de Entre Ríos. Tiene una historia muy interesante también ligada a la criminalización de sus miembros fundadores. De hecho, por eso se forma la agrupación civil, porque eran cultivadores, personas que organizaban la Asamblea por el Autocultivo acá en Paraná, y que en 2016 sufrieron una investigación por parte de la Policía Provincial de acá, que la verdad fue algo tremendo porque marcó algo importantísimo acá, que fue eso, el allanamiento de 2 personas en simultáneo y la investigación durante 6 meses y todo arrancó por un taller para fabricación de aceite de cannabis medicinal en aquel momento donde no existía el ReproCan, no existía una legitimación social tan fuerte del cannabis en la sociedad. Estoy hablando de Maximiliano Burgos e Iván Malajovich, que bueno, ellos dos son las personas que fueron allanadas. Y bueno, nosotros, la camada actual que conformamos Efecto Séquito, nos sumamos por el 2018 aproximadamente, y ellos nos transmitieron la idea que siempre tuvieron de formalizar un poco ese grupo humano y convertirlo en una institución, si se quiere. Así que bueno, seguimos ese caminito, por más de que ellos, Maxi nos dejó del plano terrenal en el 2021, si no me equivoco. Y bueno, Iván sigue estando muy presente en las actividades que hacemos, pero no forma parte del núcleo. Sin embargo, quienes nos sumamos en aquel momento, tomamos las riendas y bueno, presentamos lo que fue la personería jurídica, y en 2022, a comienzos de 2022, después de un ida y vuelta con la DIPJ, que es la institución que nos tenía que aprobar, tuvimos que argumentar por qué estaba bueno que tengamos una personería jurídica teniendo un objeto canábico, a donde decía que íbamos a abastecer de cannabis de forma segura, de forma legal a nuestros socios, cuando todavía, insisto, no existía el ReproCan. Nos aprobaron, así que fuimos un poco la primera asociación civil canábica de Entre Ríos, que después obviamente marcó como esa puerta y se abrió, y ahora somos varias asociaciones civiles a nivel provincial. Así que bueno, arrancó con esa historia de activismo y de a poco nos fuimos expandiendo hacia otras aristas. Siempre tuvimos como a cargo de la organización de la marcha acá en Paraná, y después con lo que fue el Frente de Organizaciones Canábicas de Entre Ríos, hemos hecho lindas movidas también canábicas. Y bueno, y a partir de la creación de la asociación civil, ahora ya tenemos un espacio más ligado a un esquema de beneficios. Pudimos institucionalizar un poco más nuestra pata de reducción de daños, que siempre la tuvimos, pero bueno, este año, como les voy a contar en un rato, lo hicimos de manera mucho más formal, habiendo hecho una formación, y ahora nos estamos dedicando también a ese trabajo. Y contanos justamente cómo nace esa experiencia de reducción de daños, y fueron a capacitarse a Buenos Aires con la gente de Arda, alguien conocido por ahí. Exacto.
siempre tuvimos como un vínculo muy lindo con la gente de ARDA, que nos brindaron así siempre un apoyo, y nosotros también, de manera muy rudimentaria, siempre montábamos dispositivos de reducción de daños en lo que eran las marchas, en la Marcha del Orgullo, en los eventos que nos invitaban, nosotros íbamos y simplemente poníamos una mesa, quizá con folletería informativa. Los folletos de reducción de daños lo que hacen es orientar a las personas para que puedan tomar decisiones responsables, a las personas que ya decidieron hacer un uso de drogas. También tiene toda una cuestión de que se lo acusa de apología y todo, pero en realidad es como bastante político decirlo de esa manera, porque justamente la reducción de daño no es que te invita a drogarte, sino que se hace cargo de una realidad, que es que mucha gente ya decide hacer uso de las drogas, y bueno, se hace cargo de eso. Entonces nosotros siempre estuvimos brindando información sobre cómo reducir riesgo en el uso de cannabis, principalmente, también porque cuando se expandió la cultura canábica, por ahí a más de uno nos pasó que nos hemos pasado de THC y nos hemos comido un mal viaje, y eso se puede evitar simplemente sabiendo la dosis, sabiendo cómo usar el cannabis. Y bueno, y este año decidimos meterle más fuerte a esa pata, entonces hicimos una formación intensiva con la gente de la Asociación de Reducción de Daños Argentina. Vinieron ellos a Entre Ríos, fue la verdad una experiencia de intercambio re interesante, y nos formaron en lo que es la promoción de la reducción de daños, la promoción de la salud, y cómo montar estas intervenciones en espacios de nocturnidad. Así que a partir de eso, que fue a principio de año, después con esto que nos dio un poco más de seguridad y saliendo a la cancha de otra manera más seria, más seguros nosotros también, empezamos a difundir este servicio que brindábamos desde la asociación civil, que obviamente de fondo lo que tiene es un trasfondo de el interés propio nuestro, es un cambio en las políticas de drogas, es poder dar el debate a donde hay que darlo, con las personas que hay que darlo, sobre la necesidad de reformar la ley de drogas. Pero bueno, además de hacer esa pata activista, termina siendo un espacio de cuidado, termina siendo difundir la cultura del cuidado en los espacios de nocturnidad, y también, ¿por qué no?, anticiparnos a personas que estén atravesando un momento desafiante durante la experiencia. De hecho, bueno, lo estamos haciendo ya en espacios, en fiestas que se hacen acá en Paraná, en fiestas de electrónica, pero hace poquito tuvimos una experiencia muy interesante en un festival que duró 4 días, la verdad la primera vez que hacemos algo así de manera tan intensa, que era del género Psytrance, que es otra escena muy distinta de lo que es la electrónica más comercial, porque quizá el Psytrance está más poblado de personas que están ligadas a la psiconáutica y que fueron con una intención de exploración de la conciencia y con otro nivel de información, pero que demandó también estar como mucho más preparados para poder abordar todo lo que son situaciones difíciles o malos viajes. Así que bueno, la verdad que fue una experiencia muy buena en cuanto a la gente, cómo también se sintió cuidada, básicamente. Nos agradecía permanentemente por estar ahí pensando en ellos, brindando quizá una golosina que te puede cambiar la experiencia si estás teniendo un momento de bajón de presión, por ejemplo, o brindando agua, ni hablar de la folletería informativa, ahora que también están circulando nuevas sustancias como es el TUSI, que es una mezcla de sustancias, y por otro lado también está la pata de el testeo de sustancias, que bueno, hay que decirlo también que en nuestro país es una práctica necesaria porque nos manejamos, las personas usuarias de drogas tenemos que lidiar con el mercado clandestino, lo que nos hace estar todo el tiempo expuestas a sustancias adulteradas, pero a su vez encima los testeos de sustancias, que son una herramienta tan importante porque pueden salvar vidas básicamente, también están prohibidos porque están prohibidos los reactivos con los que se realizan los testeos, las sustancias con las que se realizan esos testeos, entonces bueno, también se enmarca dentro de la desobediencia civil, básicamente. Guillermina, te dejamos tomar un vaso de agua o algo para... Gracias. Pero tiró un montón siempre de... hay que ser, ¿no? Tener No, pero cierto digamos, grado la escuchábamos atentamente, tiró un montón de puntas interesantes respecto de esto, de la desobediencia civil, de la reducción de daños, de la herramienta del cuidado que implica la información. Información de que uno como persona usuaria de cualquier tipo de sustancia ilegal
Ilegales también, legales también, exactamente. O de venta legal. Y incluso, Maricruz, de la importancia de los promotores, quien ha salido, yo tuve la posibilidad de hacer intervenciones con promotores de ARDA acá en Rosario, en espacios públicos, y bueno, con ciertas características. Quería preguntarle ya, Guillermina, tomaste un vaso de agua. Quería consultarte en relación a esto de los promotores ahí en Paraná, en Entre Ríos, qué características, porque no es fácil, ¿no? Totalmente. Encontrar gente que esté dispuesta a hacer esta tarea. Totalmente. Bueno, de hecho, para nosotros fue un orgullo haber estado con la gente de ARDA, que es pionera. Hoy justo veía en Instagram que se difundió un video de Silvia Inchaurraga que contaba de los 90, cuando la situación de consumo era distinta y había mucha circulación de VIH por personas que usaban sustancias inyectadas. Imagínate lo que es eso para Paraná, una ciudad tan chica, o sea, es completamente disruptivo. Por suerte la recepción que venimos teniendo es sumamente positiva. Sí vemos la necesidad quizá de ir introduciendo el tema hasta que uno tantea quién está del otro lado, pero la realidad es que la reducción de daños se encarga de todo ese universo de usuarios que no están teniendo un consumo problemático quizás, porque también hay un dato muy interesante del Informe Mundial de Drogas de la ONU que sale todos los años, y por lo menos los últimos 10 años lo que viene diciendo el informe es que solamente entre el 10 y el 15% de las personas usuarias de drogas van a desarrollar un consumo problemático, y esto es algo que no se dice nunca. Siempre que hablamos de consumo de drogas se tiende a generalizar como que cualquiera que consuma una sustancia va a desarrollar instantáneamente un consumo problemático, y la realidad es que no es así, pero también hay que poder hacerse cargo de todo ese universo de usuarios y de poder educar a todas las personas que usamos drogas para que justamente no lleguemos al punto de desarrollar un consumo problemático. Entonces, bueno, también nos encontramos con una realidad acá en Paraná que quizá también en las escuelas, por ejemplo, nos convocaron desde una escuela a donde había docentes que nos dijeron, che, nos interesa poder abordar lo que es el último primer día, o en una escuela nocturna a donde el consumo de drogas es parte de la realidad de la escuela. Entonces también vimos cómo, si bien es un debate que es como bastante nuevo y que genera mucha disrupción en algún punto, también hay una necesidad de hablar del tema. Hay las personas que trabajan con juventudes o con personas que usan drogas tienen necesidad de formarse en esta nueva perspectiva, porque vienen viendo que la abstención y el prohibicionismo no les vienen dando resultados. Entonces, nada, por ahí más allá del ambiente de las fiestas, de la nocturnidad, que tiene una recepción buenísima, la gente no lo puede creer, nos dice, che, pero esto no sabía que pasa acá en Paraná, pensé que pasaba solamente en Europa o en Buenos Aires. También vemos que en otros ámbitos, como las escuelas, hay necesidad de hablar de este tema. Y de hecho, hace poquito se dio una audiencia pública acá en Paraná, donde se estuvo debatiendo una nueva ordenanza para habilitar espacios de cultura. Y bueno, y nosotros nos presentamos y estuvimos proponiendo una ordenanza en la que se pueda disponer en todos los espacios de nocturnidad de algunas cuestiones muy básicas que no requieren presupuesto, pero que realmente pueden hacer la diferencia, como, qué sé yo, poner dispensers de agua gratuita en todos los lugares, señalética, información a través de folletería o simplemente formaciones a los equipos de trabajadores. Y la verdad que la intervención que tuvimos tuvo muy buena recepción, que no sabíamos cómo iba a ser la recepción por parte de la ciudadanía, pero viene siendo muy, muy valorada. Justo por eso te iba a preguntar, digamos, ¿qué nivel de implicancia y recepción tenían respecto del Estado, por lo menos municipal o provincial? Y esto, digamos, de qué otras instituciones tenían convocatoria o interés. Yo lo respondiste a las dos cosas, claramente. Bueno, hoy justamente nos declararon de interés también estos dispositivos. Bueno, genial. En la legislatura. Increíble. Sí, así que, y lo que estamos tratando obviamente es empezar un camino. Se nos fue. Un camino. Un camino. Era un camino. Sí, bueno. Se nos cortó. Vamos a tratar de restablecer la comunicación con Guillermina Ferraris, quien es presidenta de la Asociación Civil Efecto Séquito. Nos contaba
que desde varios años atrás, 2022, tienen la formalización de la figura jurídica, pero desde antes vienen trabajando en Paraná, en Entre Ríos, un territorio que está muy cerca nuestro, y contaba cómo a partir de ciertas capacitaciones este año empezaron a así formalizar intervenciones en fiestas, intervenciones en la nocturnidad, como ahora se habitúa a decir. 3, 2, 1. Ahí volví. Ahí, muy bien, ahí, Bienvenida de vuelta. perfecto. No sé dónde quedamos. No, quería preguntarle Dijimos un en montón de realidad cosas. por la cuestión Sí. de los reactivos para los testeos. Sí. ¿Cómo están logrando, digamos, poder hacerse de eso? Y la realidad es que es muy arriesgado Claro. lo que hacemos. Tenemos un protocolo en el que hemos hablado con el equipo de abogados de ARDA para poder hacerlo. Y lo más interesante que tienen los testeos es que, por un lado, las personas se van con esa información a sus casas y a futuro, inclusive con sustancias que no necesariamente van a consumir esa noche, pero a futuro ya se sacan la duda. Y toda esa info que nosotros testeamos, ahí tenemos 2 reactivos, uno que se llama reactivo de Marquis, que sirve para testear todo lo que es sustancia con MDMA, o mejor conocido como éxtasis, es decir, pastillas de éxtasis o cristales de MDMA. Claro, marca Y por otro presencia lado- y sí. y por otro lado, otro reactivo que es el de Ehrlich, que sirve para LSD, hongos psilocibios y DMT. Y lo más interesante es que todo lo que nosotros testeamos lo cargamos a una base de datos. Esto también le cuento a los oyentes que por ahí no tienen a disposición un dispositivo para hacer testeos, pero les interesa buscar información. Es una base de datos que se armó desde Toxibot, que es un chatbot gratuito que funciona con WhatsApp, que surgió, es un proyecto de ARDA también. Y a partir del uso de ese chatbot se armó una página web que, si ustedes buscan Toxibot en Google, les va a aparecer rápidamente. Y lo que es un buscador para que las personas puedan buscar la sustancia y que les salten los testeos que se hicieron de las distintas pastillas, cristales o LSD, por lo menos de este año, y ya tiene cargado esa base de datos más de 1.500 testeos, así que es una información valiosísima que está a la mano de cualquier usuario. Y como nosotros nos anticipamos a la información siempre en Canabitácora, no, hicimos notas ya, hace unos meses, ¿no? Hablando de, Toxibot, sí, claro, sí. obviamente que sí. Es un tremendo Está bueno, antecedente a nivel Latinoamérica. claro, Directamente y está pionera bueno esa recordarlo. En la página de ARDA también se puede Ujú. consultar esa base Sí, de ahí datos está. que menciona Guillermina Ferraris, con quien estamos hablando, la presidenta de la Asociación Civil Efecto Séquito, allá en Paraná, Entre Ríos, Diego Fiori. Qué buen nombre. Qué buen nombre. Sí, sí, totalmente. Y quería Y siempre consultar. buscamos también. Ajá, sí. Siempre buscamos también. No, que siempre buscamos explicar un poco el nombre porque dentro del ambiente canábico se conoce lo que es el efecto séquito o el efecto entourage, pero por ahí la gente que no sabe nos pregunta, bueno, dice efecto sequito, qué sé yo. Sequita. Sequita. explicación- Efecto sequita sería. Claro. La explicación que encontramos que estuvo buena es una analogía entre los componentes del cannabis actuando en sinergia y generando efectos más potentes o más beneficiosos. Y la analogía que nosotros encontramos es todos los actores que conformamos la comunidad canábica también tenemos la necesidad de actuar en sinergia para generar un efecto más potente, es decir, usuarios, activistas, productores, profesionales de la salud, etcétera. Así que nos gustó por ahí que podíamos encontrar esa analogía para el nombre. Quería volver al tema de los reactivos, preguntarte, porque en algún momento me dio la sensación de escuchar que dijiste que estaban prohibidos, preguntarte si era sí o no, y de qué estabas hablando, si se consigue en Argentina, cómo los pueden conseguir, quiénes, y también los costos, que sin dudas es clave para pensar cuán masiva puede ser la campaña. Primera pregunta. Y la segunda, vinculada a el laburo que han hecho ustedes allá en Entre Ríos. Algunas experiencias conocemos por haber entrevistado a las y los ARDA, y preguntarte qué fue el resultado de esas campañas que hicieron, lo que testearon, lo que encontraron, y también la reacción de quienes se encontraron con otra cosa. Claro, con otra cosa, exacto. Perfecto. Dale. ¿Ahí se me escucha? Porque a mí Sí, se me cortó perfecto. un poquito el final. Ahí va. Bien. Bueno, en cuanto a los reactivos, yo dije que estaba prohibido
pero en realidad, estrictamente hablando, lo que sucede es que las sustancias con las que se forman los reactivos están controladas también por la ley de drogas. Entonces, se necesita una habilitación para hacer uso de esas sustancias. Por eso digo que también en algún punto es un impedimento para que las organizaciones sociales que por ahí no contamos con un bioquímico, por ejemplo, que sería alguien que tendría esa habilitación para manipular esas sustancias con las que se conforman los reactivos, se conforma una barrera porque si no tenés un bioquímico en el grupo no podés usar eso. Por eso también lo marcamos dentro de la desobediencia civil. Y la realidad es que, por ejemplo, en Chile existe una organización que se llama Reduciendo Daño Chile, y ellos venden kits de reactivos para que los propios usuarios tengan eso en su casa y puedan hacer uso de eso antes de salir a una fiesta, o si consiguen tal o cual sustancia, la claro, pero por ejemplo, si vos tenés un reactivo en tu casa, acá en Argentina, y a vos, digamos, por algo te detienen o lo que sea, es algo que te complica aún más, por esto justamente que es, digamos, un reactivo fiscalizado, y que si vos no mostrás un uso debido, si se quiere, o un uso científico, lo que sea, no puede justificar su uso, exactamente. Habilitado. ¿Qué es lo que dice toda la ley de droga, digamos? Habla de un uso indebido, de un uso que sin autorización o con fines ilegítimos. Todo lo que está ahí está permitido en esos términos o está prohibido en esos términos. Claro. Totalmente. Eso pasa principalmente con el reactivo de Marquís, y lo que termina sucediendo es que se termina dando de boca en boca la receta para formarlo, y quienes tenemos una amiga que estudia bioquímica y que puede tener el permiso para conseguirlo, nos lo termina consiguiendo. Pero de vuelta, es como una situación malísima, digamos, en términos de cuidado para las personas usuarias. Después, por otro lado, el reactivo de Elrich, curiosamente, sí se consigue por Mercado Libre. Así que si hay oyentes que estén interesados en esto, pueden buscarlo en Mercado Libre y se consigue rápidamente. No tengo la información certera de si está o no dentro de la lista de sustancias controladas, pero sí se vende de manera mucho más fácil, se consigue. Y ese sí se puede usar uno en la casa, lo tiene. Si se consigue un gotero de LSD, por ejemplo, o una plancha de cartones, se puede sacar la duda tranquilamente. Ni hablar para la gente que cosecha hongos silvestres y no está seguro si es o no un hongo psilocibio, también estaría bueno testearlo. Así que eso por un lado. Por otro lado, 39.077 pesos, dice Mercado Libre. ¿Sale? Y sí, eso. Y 17.344 que dice toluidina al 0,5. No sé, yo quería decir la mala palabra. Pero está a la venta, me llamó la atención. Está a la venta. Teodolina, digo. Teodelina, claro. Y también te venden hisopos de plástico, esos de las orejas, ¿ves? Lo mismo. Estrella que viene. Bueno, yo puse. Pero ahí están los artículos relacionados, por favor. No, bueno, pero es, digamos, muy importante lo que, digamos, esta información de cómo acceder a estas herramientas de cuidado, porque es esto, aparte de lo que es el mercado ilegal, lo que es la prohibición, es justamente como la gente va a seguir consumiendo, y digamos la postura obtencionista no lo puede entender, o la prohibicionista no lo puede entender, que la gente va a seguir consumiendo sustancias, empiezan a salir un montón de análogos o sustancias que son parecidas a, o nuevas sustancias que traen esto, como trae la compañera del TUSI, que todavía no tienen una investigación, o por ejemplo nosotros del LSD sabemos que no hay una dosis tóxica y no hay evidencia de muerte asociada al consumo del LSD. No lo podemos saber, por ejemplo, el 25I, que es una sustancia análoga al LSD, que muchas veces se vende como si fuese LSD, y que no lo es, y que sí puede traer problemas a algunas personas que tengan alguna condición previa, tipo aneurisma o digamos alguna condición, digamos, que los pueda exponer a riesgo de muerte. Pero no es LSD, es otra sustancia parecida. Entonces, bueno, este testeo es una herramienta que uno puede hacerse para eso, para cuidarse. Preguntar sobre las experiencias, qué pasó en los testeos que hicieron, qué se encontraron, y también la reacción de quienes encontraron lo que no querían. ¿Y dónde estaba el dealer? Claro. Escondido. Si tenía garantía. 0800. Perdón, sí, no, es una escena tensa, digamos, que se genera. Las reacciones que hemos tenido es que en la mayoría dieron positivo para MDMA, pero siempre en esto de los reactivos hay que tener mucha atención en los primeros 10 segundos, que es cuando aparecen los colores, ¿no? O el reactivo funciona así, uno tiene una tabla de colores
y según el color que salta, podemos tener una orientación, siempre estamos hablando de eso, orientación, no es nada seguro. Tampoco podemos ver la carga de pureza de la sustancia, entonces la gente viene diciendo esta es re pura, ¿no? Y vos no le podés decir que sí o que no, porque sería mentirle a la persona. Entonces siempre teniendo esos recaudos de que lo único que podemos observar es si tiene o no presencia de MD, y si aparecen otros colores, tenemos referencias de qué sustancias podrían llegar a ser esos otros adulterantes, que la mayoría de las pastis y de los cristales lo tienen, digamos. Obviamente hay algunos casos muy puntuales a donde solamente se ve el color azul o negro, que es el que indica la presencia de MD, pero en la mayoría siempre aparece algún otro color, por ejemplo amarillo, que indica la presencia, o podría estar indicando la presencia de las catinonas, que es toda una familia de sustancias que se suelen utilizar para cortar o adulterar el MD, y que lo que nosotros le podemos indicar a la persona en ese caso es, mirá, puede tener presencia de catinonas, y lo que te podemos decir al respecto es que tiene alguna diferencia en cuanto a los efectos. Por ejemplo, puede generar un poco más de tensión en la mandíbula, puede hacer que el subidón sea un poco más brusco, puede generar que el efecto aparezca más tarde, entonces hay que tener cuidado a la hora de redosificar, hay que esperar quizá un poco más para sentir si el efecto o el nivel de efecto de la sustancia. Todas esas pequeñas indicaciones que pueden hacer que la persona tenga una experiencia totalmente distinta. Y lo que hemos notado es que sí aparecieron un par de casos puntuales, por ejemplo, un caso de TUSI, que vale decir que el TUSI, como decíamos hoy, es una mezcla de cosas, entonces siempre va a ser distinto, pero lo que suele tener generalmente es presencia de MD, ketamina, cafeína y cocaína. Y nos tocó una vez testear un TUSI que nos dio como un color verdoso rarísimo, que lo que nos indicaba en la tabla era la presencia de sales de baño, se le llama, y bueno, de hecho la persona lo pudo reutilizar cuando se fue a bañar. Y volvió y nos dijo, che, tiene olor a perfume esto. Claro. Y después otro caso de otra persona que venía con un mismo distribuidor, digámosle, o dealer, que le venía vendiendo la misma pastilla hace como 2 años, y decía, no, esta la vengo tomando hace un montón, pero bueno, la testeo igual, y cuando la testeamos era una sapito verde. No tenía nada de presencia de MD, era pura anfetamina, por eso salió color naranja. De vuelta es como lo que orientativamente puede llegar a ser, pero sí lo que estamos seguros es que no tenía presencia de MD, porque nunca se puso color negra o azul. Claro. Pero son los menos, no son la mayoría de los casos. A eso iba, Guillermo. La mayoría de los casos son negro con un poquito de otros colores, digamos. Guillermina, lo que iba más allá de los casos puntuales, uno quiere creer que hay un cierto nivel de información en las personas usuarias, ¿no? De este tipo de sustancias. ¿Es así o es una idea? No, y la mayoría de las personas sí saben, más que nada por la experiencia de cómo va a ser el efecto, y la mayoría de las personas la verdad que nos escuchan de manera muy atenta. Algunos nos dicen, no, bueno, ni lo voy a tomar, pero también están las personas que dicen, nos preguntan, che, ¿y es mortal o lo puedo tomar igual? Por eso nosotros también tenemos el recaudo de no tratar de que la persona no lo quiera consumir, porque de vuelta estaríamos cayendo en una abstención y en decirle a la persona lo que tiene que hacer. Entonces, bueno, es decirle, mirá, vos vas a tomar la decisión que vos quieras, sabe que los efectos van a ser distintos, digamos, y que va a ser otra experiencia distinta, no es el MD que vos crees que estás tomando, digamos. Pero bueno, siempre están de los dos lados. Sí vemos una distinción respecto a algo que nos decía Silvia Inchaurraga en el comienzo de todo esto. Nos decía que las respuestas de las personas eran como muy esquizofrénicas, porque le daban mucha bola a lo que la información que les llegaba, pero por otro lado lo consumían igual, casi nadie descartaba la sustancia. Y ahora sí vemos como hay mucha gente que dice, che, no, a este dealer no le compro nunca más, esto mejor no lo tomo, trato de conseguirme otra cosa, mejor si es algo que lo puedo testear acá primero. Así que vemos como una reacción bastante consciente.
reactivo ahí. Hablamos con Guillermina Ferraris, que es presidenta de Efecto Séquito. Me gusta que hasta ahora no hicimos ningún chiste respecto al apellido. Guillermina también es integrante de Revista Mate, que la bajada de Revista Mate es periodismo sobre drogas sin chamullo. Por favor, visiten esa página junto a Tabaré Echeverría, Ariana Lisi, y Guille, que está hablando con nosotros. Es un esfuerzo de comunicación que hacen que es admirable totalmente. Las felicitaciones para todo ese equipo. Sí, quiero que aprovechemos estos últimos minutos para que puedas contar cómo nace Revista Mate, qué objetivos se trazaron y cómo los podemos encontrar y apoyar. Dale, buenísimo. Bueno, justamente hoy estuvimos en la Facultad de Ciencias de la Educación de acá de Paraná, que es donde se hace la carrera de Comunicación Social, y ahí justamente es que nace la Revista Mate. Si bien arrancó siendo un medio que abarcaba distintas temáticas, pero siempre con una mirada bien contracultural. En 2017 nació la Revista Mate y en 2019 decidimos dar un vuelco hacia la cobertura de temas relacionados a sustancias psicoactivas porque vimos la demanda que había de información sobre este tema, las pocas coberturas serias desde una mirada científica de evidencia de derechos humanos. Vimos que estaba ese hueco a nivel regional, por lo menos, si bien siempre tuvimos referencias a nivel más nacional, a nivel Latinoamérica. Sí vimos que acá en el litoral no había un medio que cubra estos temas. Así que y la intención que siempre tuvimos fue ser una herramienta de información, disputar la narrativa prohibicionista, que es la que vemos en todos lados, y acercar datos, información que puede contextualizar un poco la situación, el tema, aportar contexto y elementos como para que se vea todo el lado y no solamente esto que decíamos hoy, ¿no? La mirada de los usuarios de drogas como personas delincuentes o enfermas que no tienen un control sobre sí mismas, y acercar este vínculo que tuvo milenariamente el humano con las sustancias psicoactivas, con los enteógenos, que básicamente son parte de nuestra historia y nuestra identidad cultural. Entonces, estaba bueno traer un poco de eso. Y ahora que encima también vemos cómo hay una expansión de todos estos temas, sobre todo, el tema de los hongos, por ejemplo, también hay un poco de sobreinformación, muchas veces también no se mencionan los riesgos que tienen estas sustancias o los orígenes ancestrales que tienen. Entonces, también desde ese lado, por ejemplo, este año hemos hecho las jornadas fúngicas del litoral, que han tenido un éxito muy bueno también, las hemos llevado allá a Rosario, las trajimos al interior de Entre Ríos, a Santa Fe y Paraná también, era un poco eso, decir, se dio un boom de las microdosis, conozcamos de dónde vienen los hongos, la cultura mazateca que los dio a conocer a Occidente, conozcamos cuáles son las contraindicaciones, cómo se pueden utilizar, y que también existen muchos profesionales de la salud con ganas de acompañar estos procesos a todas las personas que nos sentimos atraídas por la propuesta que traen los honguitos. Así que es como las dos cosas, ¿viste? Como abordar el prohibicionismo y la falta de información y aportar una mirada crítica también en los casos donde hay sobreinformación, que por ahí les falta como esa parte de la mirada crítica, básicamente, decir el todo, que ninguna sustancia es inocua, ¿no? Y sí, contextualizarlo un poco, relativizar la cuestión, porque parece que todo se vende como si fuese la panacea, Caramelo. pero no, claro, digamos, sí. Totalmente. El milagro, claro, solución a todo. Claro, te resuelve Totalmente. todo. Hablamos con Guillermina Ferraris, que es técnica en comunicación social, periodista y presidenta de Efecto Séquito, la Asociación Civil de Paraná, Entre Ríos. Además, es periodista e integra Revista Mate. Por favor, no se lo pierdan. Es, la verdad, lo mejor que hay en términos de comunicación de drogas, y está muy cerca de acá y es gente muy grosa. Así que las felicitaciones para todo el equipo, para vos, Guillermina, y muchísimas gracias por este tiempo en Canabitácora. Bueno, muchísimas gracias por todas estas palabritas que la verdad que son un motorcito, porque la comunicación autogestiva, como ustedes también deben saber, es como una lucha constante para sobrevivir y laburar de esto, así que nada, que haya tanta gente valorando el laburo que hacemos, compañeros y referentes también, así que agradecida por el espacio y cuando quieran estoy para que conversemos de estos temas. Estamos a la habla entonces. Muchas gracias, Guillermina.
No señor, el infierno es el que hablas vos. No es peor que esta falta de amor. Y las sombras en la calle se agigantan construyendo una noche más larga. Para los que están perdidos y ya no pueden volver. Para todos mis amigos y para los que no me pueden ver. Para los hijos de puta que nos niegan la verdad. Para las almas sensibles de esta pálida ciudad. No señor, el infierno es el que hablas vos. No es peor que esta falta de amor. Y las sombras en la calle se agigantan construyendo una noche más larga. Últimos minutos de Canabitácora, este viaje de saber compartido. Recién hablábamos con la presidenta de Efecto Séquito, Guillermina Ferraris. Por favor, chusmenlo la revista Mate, me encanta. No Que tiró un montón de data. Hermoso. Increíble. Maricruz tiene una invitación para ustedes. Tengo una invitación. El jueves que viene, antes de escuchar la radio, hay un plan. Hay un plan. Hay un Antes plan. de escuchar Canabitácora. Hay un plan. Sí. Tenemos el último taller de AUPAC que está enmarcado en el Día de los Derechos Humanos, que es el 10 de diciembre. Nosotros lo vamos a hacer el 12, jueves 12, a las 19 horas. Vamos a proyectar la peli documental Llamen a Joe Estefanolo, con quien hablamos hace un par de semanas atrás, el abogado del rock. Y luego va a haber un intercambio con Matilde Bruera y Gaby Durruti, dos compañeras abogadas que tienen que ver con lo que es derechos humanos. Gran trayectoria acá en la ciudad y en la provincia. Le mandamos un beso a cada Le uno. mandamos un beso a cada una. Y después va a haber un cierre musical del compañero Tito González, que se va a tocar unos temas ahí. Invitadísimos todos. Pueden encontrar la información en @upac. Todavía no está publicado, ahora que lo pienso. Bueno, pero Le estoy tirando una primicia tremenda porque no está publicado esto. Bueno, mañana lo pueden buscar. Sí, claro, me están odiando. Pero bueno, nada, eso. No, justamente para que puedan ya reservar su espacio en este taller. Lo que habitualmente pasa en los talleres, ¿qué es, Mari? Hay talleres distintos todo el tiempo. Bueno, pero bueno, pero en este va a haber una proyección de la peli. Bien. Este intercambio con las compañeras sobre poder hablar sobre derechos humanos y hablar sobre la cuestión que tiene que ver el cannabis con todo esto. Y bueno, un cierre musical porque justamente estamos hablando de Joe Estefanol, el abogado del rock, Sí, darle un cierre musical a esto. Claro, que quienes no tienen Flow, porque solamente se puede ver en Flow, el documental Llamen a Joe sobre Joe Estefanolo, lo pueden ver la semana que viene, el 12, con la gente de AUPAC, y podemos estar todos. No vamos a llegar porque nosotros tenemos programa después. Es a las 19. A las 19. No vamos a llegar quizás al cierre. No vamos a llegar al cierre. Pero bueno, podemos estar un ratito. Vemos hacer una previa ahí. ¿Qué hay de comer?
¿Qué comer? Mira, pregunta. ¿Se come bien ahí? No, Canapés. Es en el D6. Claro. San Martín entre San Juan y Mendoza. No me sé La bien la peatonal. dirección exactamente, la peatonal. Enfrente de lo que era el Gran Rex. De la mano de los pares. De la mano de Pare de los- sufrir. Exactamente. Enfrente de Pare de sufrir. Enfrente de lo que si ahora paras de es... sufrir, Sí, te vas enfrente para mí. Hemos terminado esta edición número 88. 88 es el número de la edición de El hoy. Papa. Pero en la quiniela es el Papa, yo no lo puedo del creer. papare de sufrir. Encima que argentino lo van a haber jugado un montón hoy. Sí, hoy se debe haber jugado bastante ese número. Mañana lo vamos a chequear en nuestra agencia de Y el de loterías más Amalia, cercana. que se reunía con él. No la quería mencionar, Diego Fieri, pero... se llevó unos anillos, lo hizo bendecir por el Papa. Muy bien. Por eso le digo que estaba como en vez de paseando, papeando. Se ve el papeo a full en Roma. Porque le mostró los anillos. Se ve que llevó el hijo, se lo mostró al hijo también. Llevó un marido, también se le mostró el bendijeron marido. todo. Y en el medio de la legislatura que está discutiendo en este momento la próxima reforma constitucional de Santa Fe. Que si es reforma constitucional es importante. No me importa si Sí. tenés ganas de papear o no. Vení a trabajar en primero. Y después, si te oponés, no te oponés, generá debate democrático. Y no en lo los que está espacios, haciendo... en los espacios que están destinados para eso, justamente, digamos. Están Hacía sesionando un para montón poder... que no viajaba, che. Claro, por ahí el tema de la pandemia, no puedo viajar. Estuvo sesionando en las últimas. Esta edición número 88 Basta. de Canabitácora, un viaje de saber compartido, termina, no sin antes saludar a Federico Roberto Paso en los controles. Y preguntar qué es el 89, El porque yo ya 80 quiero no, saber. no, eso lo qué- hacemos eso la el semana. que viene. El que viene vamos No nos vamos a acordar. No Nos nos vamos a acordar. nos pero vamos a sí, ¿cómo acordar, nos como vamos a que acordar? no. Así empezamos cada edición de Canabitácora, este viaje de saber compartido. Saludar al hombre de la casa de los mediodías, Diego Fiori. Que no dijo quién venía a la tertulia, se lo pregunté y salió por la tertulia. radio. Sí, estaremos una tertulia especial A ver. organizada y deseada por Jorgelina Giva, que ella sí conoce de fútbol y después con cuestiones compartidas que tienen que ver con los libros, el arte y la creación en todo sentido. Y vienen a charlar sobre este tema Matías Mana, el negro Santi Garat. Tiene que presentar el libro, claro, Matías. Mañana en la tarde. Mándale un abrazo. El negro Santiago Garat y Nacho Bollino. Mira. Julia, que no me acuerdo el apellido. Nacho, jugador de fútbol y poeta. Y poeta, exactamente. Muy bien. Y Qué lindo para escuchar mañana desde las 12. desde las 12 hasta las 14. Apuntes y resumen. Mañana tertulia de Muchos viernes. apuntes, un resumen. Un resumen. El noticiero del mediodía. El noticiero del mediodía. Así que bueno, andaremos en esa. Y nosotros Andaremos en esa. nos encontramos el jueves que viene, 21 horas. Antes recuerden, en D6, ahí en calle de San Martín, entre San Juan y Mendoza, la proyección de Llamen a Show y el taller que va a dar AUPAC. Claudio Sokolsky, quien siempre está aquí desde el principio de estas 3 temporadas. Buenas noches y buenas noches a Maricruz Moyano. Buenas noches, porro y mimos. Porro y mimos para Muy bueno. Chau, chau. Chau, chau. Estás en Radio Universidad 103.3. Radio UNR.